Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo de pasión, secretos y giros inesperados, porque hoy vamos a explorar un tema que siempre nos deja al borde del asiento, el amor prohibido y la venganza. Sí, esas dos fuerzas poderosas que cuando se entrelazan, nos regalan historias que nos quitan el aliento y nos hacen preguntar, ¿cómo terminará todo esto? Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial a nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Aquí exploramos las mejores series, analizamos los personajes más cautivadores y nos sumergimos en esas tramas que nos hacen llorar, reír y suspirar. Y si ya eres parte de nuestra familia, muchas gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Hoy les prometo que tenemos una selección de series que los dejarán pegados a la pantalla. ¿Están listos? Pues acompáñenme porque esto se va a poner muy intenso. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a comenzar nuestro viaje en el mundo de las pasiones prohibidas con una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Amor Eterno, o como se le conoce en turco, Kara Sevda. Esta serie, que pertenece al género dramático romántico, nos presenta a una pareja que lucha contra viento y marea para estar juntos, pero las diferencias sociales y las conspiraciones de quienes los rodean pondrán a prueba su amor incondicional. Los actores principales, Burak Özçivit, interpretando al apuesto Kemal Soydere, y Neslihan Atagül, como la dulce Niansezin, nos regalan unas actuaciones magistrales. La química entre ellos es palpable, y es difícil no empatizar con su sufrimiento. La trama gira alrededor de un amor que comienza con un encuentro casual, pero pronto se ve amenazado por la familia rica de Nihan y un pretendiente adinerado. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad de mantenernos en vilo, a la expectativa de si el amor de Kemal y Nihan podrá superar todos los obstáculos. Es una montaña rusa de emociones que nos muestra que el amor a veces no es suficiente, y que el destino puede tener otros planes. Y por supuesto, la venganza juega un papel clave cuando las cosas se complican. Los secretos familiares, las intrigas de poder y las manipulaciones hacen que cada episodio sea una explosión de emociones. La tensión sexual entre Kemal y Nihan es innegable, creando escenas que te dejarán sin aliento. Además, la serie no teme explorar la oscuridad de los personajes, mostrando que incluso aquellos que amamos pueden tener lados siniestros. Si aún no la han visto, les recomiendo que preparen los pañuelos, porque esta historia los llevará al límite de sus emociones. Amor Eterno es más que una simple historia de amor, es una reflexión sobre la lucha de clases, las expectativas familiares y los sacrificios que hacemos por amor. Siguiendo en nuestra lista de series que combinan amor prohibido y venganza, no podemos dejar pasar Ezel. Esta es una joya del drama turco, que nos sumerge en un mundo de conspiraciones, traiciones y giros inesperados. La serie nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y su amada, quienes lo dan por muerto. Pero Ömer regresa transformado en Ezel Bayraktar, un hombre astuto y vengativo que está dispuesto a todo para desenmascarar a quienes le hicieron daño y recuperar lo que le arrebataron. Los actores Kenan İmirzalıoğlu como Ezel y Can Sudere como Eysan nos brindan interpretaciones que te dejarán sin aliento. La transformación de Ömer en Ezel es uno de los grandes atractivos de la serie. Vemos cómo el dolor y la traición lo cambian por completo, convirtiéndolo en una figura enigmática y peligrosa. Es una serie que explora las profundidades de la traición, el dolor y el anhelo de venganza, todo ello mientras vemos cómo los sentimientos del pasado resurgen en medio de la vorágine de los acontecimientos. La compleja relación entre Ezel y Eysan, llena de amor y odio, es el corazón de la serie, una relación marcada por la traición y el deseo de redención. Ezel es un verdadero ejemplo de cómo una trama bien construida, con personajes complejos y un ritmo que te atrapa, puede mantener a la audiencia en vilo hasta el último minuto. Cada episodio está lleno de tensión, secretos revelados y alianzas cambiantes, que hacen que sea imposible despegarse de la pantalla. Y la pregunta que nos persigue es si la venganza puede realmente sanar las heridas del pasado, o si solo crea un círculo vicioso de dolor y sufrimiento. La serie te dejará pensando en la naturaleza de la justicia y si hay algún consuelo en el acto de la venganza. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro, y aunque la venganza sigue siendo un tema recurrente, vamos a explorar una serie que nos muestra también el amor, la ambición y los límites de la lealtad, Süleyman, el Gran Sultán. Esta producción histórica, de género dramático, nos transporta al Imperio Otomano, donde seguimos las vidas del sultán Süleyman y sus allegados.
La historia, aunque ficcionada, se inspira en eventos reales y nos muestra la lucha por el poder, los amoríos palaciegos y las intrigas que se desarrollaban en la corte. Si bien no es estrictamente una serie sobre un amor prohibido, las relaciones que se construyen dentro del harén, incluyendo la relación de Suleimán con Hurrem, una esclava que se convierte en su esposa, son un ejemplo de amor que desafía las convenciones sociales y culturales. Hurrem, con su ambición y astucia, es uno de los personajes más fascinantes de la serie, y su ascenso al poder es una de las tramas más adictivas. Y claro, las consecuencias de este amor, tanto para ella como para las otras mujeres del harén, son fuente de mucha tensión y sed de venganza. Las rivalidades entre las concubinas, las intrigas políticas y las luchas de poder hacen de cada episodio un drama fascinante. La serie explora la ambición, el poder, el sacrificio y cómo, a veces, el amor puede llevarnos por caminos insospechados. La lucha de Hurrem por el poder, su capacidad de manipular y la forma en que se adapta al entorno del palacio es una representación del empoderamiento femenino, al tiempo que cuestiona los roles de género y las expectativas de la época. Además, la ambientación, el vestuario y la música hacen de Suleimán, el gran sultán, una verdadera joya visual y auditiva. La atención al detalle en la recreación de la época es impresionante, y la banda sonora es simplemente espectacular. Es un viaje fascinante al pasado, que nos muestra las complejidades de una época y una cultura diferentes. Suleimán, el gran sultán, es una serie que no solo entretiene, sino que también educa sobre la historia del Imperio Otomano y las dinámicas sociales de la época. Continuamos nuestro recorrido con Erkay, Amor y Venganza, una serie que, como su nombre indica, explora a fondo estos dos temas centrales. Esta serie, de género dramático y romántico, nos presenta una historia de amor aparentemente imposible entre Reyyan, una joven cuyo pasado familiar está marcado por el odio, y Miran, un hombre que ha crecido con el único objetivo de vengar la muerte de sus padres. Los actores Ebru Sain como Reyyan y Aknaknzu como Miran nos regalan actuaciones llenas de pasión y sentimiento, logrando transmitir toda la intensidad de sus personajes. La química entre Reyyan y Miran es explosiva, haciendo que su amor sea aún más apasionante. La serie nos muestra un amor que florece en medio del odio, y cómo la venganza puede ser un círculo vicioso que atrapa a generaciones enteras. En esta trama veremos las repercusiones del pasado en el presente y cómo la decisión de romper con ese ciclo puede ser difícil, pero al mismo tiempo, la única forma de encontrar la paz y la felicidad. La serie profundiza en los conflictos familiares y las tradiciones que perpetúan el ciclo de venganza, cuestionando las consecuencias de vivir atado al pasado. Erkay nos sumerge en un universo de tradiciones, costumbres y pasiones desbordadas, donde el amor y la venganza libran una batalla constante. Los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son un personaje más, añadiendo un toque de belleza y autenticidad a la trama. Y la pregunta que nos plantea esta serie es, ¿puede el amor realmente superar el odio? ¿Es posible perdonar los pecados del pasado y construir un futuro juntos? Ahora, vamos a un drama contemporáneo que no se queda atrás en intensidad, La hija del embajador. Esta serie, también de género dramático, nos presenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente pero que se ven separados por las circunstancias. Lo que comienza como una historia de amor idílico se transforma en una lucha por la justicia y la venganza cuando Nare decide irse y Sankar se casa con otra mujer. Tuba Buyukustun como Nare y Engina Kyurek como Sankar, hacen un trabajo impecable, mostrándonos la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes. La trama explora las consecuencias de los secretos, las mentiras y la lucha por el poder, y cómo estos factores pueden llegar a destruir a las familias. La serie no solo se centra en el amor y la venganza, sino también en temas como el honor, la tradición y el empoderamiento femenino. Además, la serie nos presenta la historia de superación de Nare, una mujer valiente que se niega a ser víctima de las circunstancias y que decide tomar las riendas de su vida. El personaje de Nare es inspirador, mostrando a una mujer que lucha por su independencia y que se niega a ser definida por su pasado. Es una historia que nos hace reflexionar sobre el perdón, la justicia y la importancia de luchar por lo que uno cree. La serie también explora las complejidades de las relaciones familiares y el impacto de las decisiones de los padres en la vida de sus hijos. No solo muestra la intensidad de la venganza, sino también la fuerza del amor y la determinación. La hija del embajador es una serie que te atrapará con su trama llena de giros y sorpresas, y te hará reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia. Y para cerrar esta selección, tenemos una serie que, a pesar de ser más reciente, ya ha causado furor, Traicionada.
Este drama turco, que también se conoce como Sadakatsiz en su idioma original, es una adaptación de la serie británica Dr. Foster y nos muestra la historia de Asia, una doctora que descubre la infidelidad de su esposo. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, Asia decide tomar las riendas de la situación y buscar venganza contra su esposo y su amante. La actriz Kansudere, volviendo a destacar en este género, nos brinda una actuación magnífica, mostrando la fuerza y la determinación de su personaje. La transformación de Asia, de una mujer devastada por la traición a una figura decidida a tomar el control de su vida, es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Traicionada es un drama que nos mantiene al filo del asiento con giros inesperados y momentos de tensión que nos dejarán sin aliento. La serie explora los límites de la venganza, las consecuencias de la infidelidad y la capacidad de las personas para transformarse en busca de justicia. La serie no se anda con rodeos al mostrar las consecuencias de la traición y cómo afecta a todos los involucrados. Además, toca temas importantes como el empoderamiento femenino y la importancia de tomar las riendas de nuestras vidas. El personaje de Asia es un ejemplo de una mujer que se libera de las cadenas de la sociedad y se convierte en una figura fuerte e independiente. Traicionada es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el matrimonio, la fidelidad y el poder de la venganza. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los dramas turcos, un mundo donde el amor prohibido y la venganza se entrelazan para crear historias que nos cautivan y nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series, y que se animen a descubrir estos mundos llenos de pasión, intriga y emociones intensas. Estas series nos demuestran que el corazón humano es un campo de batalla donde el amor y el odio luchan constantemente. Además de entretenernos, estas series nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la justicia, el perdón y el poder de la determinación. Cada una de ellas es un testimonio de la habilidad de los guionistas turcos para crear historias complejas y personajes memorables. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series los ha impactado más? ¿Hay alguna otra serie que consideren que merece estar en esta lista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son la base de este canal y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y a seguir disfrutando de las mejores series turcas.